El juicio de Arsène Lupin está a punto de suceder y Arsène Lupin ha prometido que no va a presentarse al juicio. ¿Lo logrará? Bienvenidos a Historias de Fogata de Medianoche. Mi nombre es Rogelio Donet y seré su anfitrión esta noche. Ha llegado el momento de volver a Francia, específicamente a la prisión de la Santé, donde se encuentra encerrado el mítico y el legendario caballero ladrón Arsène Lupin, el célebre ladrón que ha logrado cosas imposibles. Anteriormente acompañamos a Arsène Lupin en un viaje en transatlántico a América, donde fue arrestado antes de que pudiera salirse con la suya por cometer un pequeño error, o más bien, quiso ser arrestado para poder lograr el robo del siglo. Ese robo imposible que realizó en uno de los castillos más difíciles de entrar, y todo esto sin moverse de su celda. Pero llegó el día que Arsène Lupin tiene que enfrentar sus crímenes ante la justicia. Pero Lupin está dispuesto a no presentarse a su juicio, prometiendo que Arsène Lupin jamás se presentará a su juicio. Pero la policía tiene un plan, dado que ha descubierto evidencia de los planes de Lupin. ¿Cómo es que piensa escaparse de la prisión y están dispuestos a usarlo en su contra? Acompáñanos a escuchar esta historia, donde el misterio se vuelve en intriga, donde el maestro del engaño parece estar acorralado. Pero no todo es lo que parece con Arsène Lupin, y la verdadera pregunta es, no si logrará escapar de la cárcel, sino cómo es que va a hacerlo. ¿Ustedes cómo creen que Arsène Lupin se escape de la cárcel? Descubrámoslo en la siguiente historia a continuación. La fuga de Arsène Lupin. Se abrió la puerta de la celda justo cuando, ya terminada la comida, Arsène Lupin admiraba con complacencia el magnífico cigarro con una banda dorada que se había sacado del bolsillo. Al entrar el guardia, apenas le dio tiempo de tirar el puro en el cajón y alejarse de la mesa. Era la hora del ejercicio. «Te estaba esperando, mi querido amigo», exclamó Lupin con el buen humor que se acostumbraba. Salieron. Apenas doblaron la esquina del pasillo, dos hombres entraron en la celda y examinaron de manera minuciosa. Uno era el inspector Dieuzy y el otro el inspector Follefant. Buscaban acabar con el asunto. No cabía lugar a dudas. Arsène Lupin seguía manteniendo la comunicación con sus cómplices en el exterior. La noche anterior, el Grand Journal había publicado estas líneas dirigidas a su redactor de temas legales. Monseigneur, en un artículo reciente, usted se refirió a mi persona en términos injustificables. Unos días antes del inicio de mi juicio, lo visitaré para rendir cuentas. Saludos cordiales, Arsène Lupin. Era, indudablemente, la caligrafía de Arsène Lupin, así que estaba claro que enviaba cartas, y si las enviaba, también las recibía. Por lo tanto, era evidente que se preparaba la escapada que había anunciado con tanta arrogancia. La situación se había vuelto intolerable. En colaboración con el juez de instrucción, el jefe de la Sûreté du Dois acudió en persona a la prisión de la Santé y explicó al director las medidas que convenía adoptar. Al mismo tiempo, envió a dos hombres a examinar la celda del prisionero. Levantaron cada objeto, deshicieron la cama y siguieron los pasos habituales en tales casos, pero no descubrieron nada. Estaban a punto de abandonar el registro cuando el guardia entró apresuradamente y dijo: «¡El cajón! Hay que buscar en el cajón de la mesa. Cuando entré en la celda me dio la impresión de que lo cerraba». Miraron donde señalaba el funcionario y Dieuzy exclamó: «¡Cielos!
Esta vez lo tenemos. Follefant lo detuvo. Espera un momento. El jefe quiere hacer un inventario. Pero este puro de lujo. Deja la mano y avisa al jefe. 2 minutos más tarde, Dudois rebuscaba en el contenido del cajón. Primero, descubrió un paquete de recortes de periódicos relacionados con Arsène Lupin, compilados por el Argus de la Presse. A continuación, una petaca con tabaco, una pipa, papel cebolla y por último, 2 libros. Leyó los títulos de los libros. Uno de ellos era la edición inglesa de El culto al héroe, de Thomas Carlyle. El otro, un magnífico Elsevier con encuadernación de la época, titulado Manual del Epiceto, cuya traducción alemana había sido publicada por Leyde en 1634. Al examinar los libros, descubrió que todas las páginas estaban subrayadas y anotadas. ¿Se trataba de marcas específicas o era simplemente el reflejo de su pasión por la lectura? Tendremos que estudiarlas detalladamente, sugirió Dudois. Luego examinó la petaca y la pipa. Finalmente cogió el famoso puro con la banda dorada. Pardiddés, nuestro enemigo, sabe cuidarse. Es un Henry Clay. Con la acción mecánica de un fumador habitual, se colocó el puro cerca del oído y lo apretó, haciéndolo crujir. Y al instante dejó ir una exclamación de sorpresa. El puro había cedido bajo la presión de sus dedos. Lo examinó con mayor atención y enseguida descubrió algo blanco entre las hojas del tabaco. Con delicadeza y con la ayuda de un alfiler, sacó un rollo de papel muy delgado, apenas más grueso que un palillo de dientes. Era una nota. La desenrolló y leyó estas palabras, escritas con una letra femenina. La cesta ha tomado el lugar de la otra. 8 de 10 están preparadas. Al presionar con el pie exterior, la placa se levanta de arriba a abajo. De las 12 a las 16 todos los días, HP esperará. ¿Pero dónde? Respuesta inmediata. No se preocupe. Su amiga vela por usted. Dudois reflexionó un momento y luego dijo: Está bastante claro. La cesta, las 8 casillas, de 12 a 16, significa de 12 a 4 en punto. Pero, ¿y qué tal el HP que esperará? HP debe significar automóvil. HP son las iniciales de horsepower, caballos de potencia. No se habla así de la potencia de un motor. En lenguaje deportivo, un 24 HP es un automóvil de 24 caballos. A continuación se levantó y preguntó: ¿El detenido acaba de comer? Sí. Ya que no ha leído el mensaje, como tal se demuestra en el estado del puro, es probable que acabara de recibirlo. ¿Cómo? En la comida, en el pan o en una patata, qué sé yo. Imposible. Solo accedimos a que le trajeran la comida para atraparlo con las manos en la masa, pero nunca hemos encontrado nada. Esta noche interrogaremos a Lupin. Por ahora, alejadlo de su celda. Llevaré esto al juez de instrucción. Si comparte mi opinión, fotografiaremos de inmediato y dentro de 1 hora podrá meter en el cajón, entre el resto de los objetos, un cigarro similar a este, con el mensaje original. El prisionero no debe sospechar nada. No sin cierta curiosidad, aquella noche Dudois regresó a la prisión de la Santé, acompañado por el inspector Giudici.
En un rincón, sobre la estufa, había 3 platos apilados. ¿Comida? Sí, respondió el director. Giudice, por favor, corta estos macarrones en pedazos muy pequeños y abre ese trozo de pan. ¿Nada? No, jefe. Giudice examinó los platos, el tenedor, la cuchara y finalmente el cuchillo. Un cuchillo reglamentario con la hoja de punta redonda. Giró el mango a la izquierda y después a la derecha. En ese momento el mango cedió y se desprendió de la hoja. El cuchillo era hueco y escondía una nota de papel. Vaya, comentó. Este no es un truco muy inteligente para un hombre como Arsène, pero no perdamos más tiempo. Giudice, investigad en el restaurante. A continuación leyó la nota. Confío en ti. HP seguirá de lejos. Todos los días. Yo iré adelante. Hasta pronto, querida y admirable amiga. Por fin, dijo Giudice, frotándose las manos. Creo que vamos por buen camino. Con un esponjoncito de nuestra parte, la fuga será todo un éxito, al menos lo suficiente para que podamos atrapar a los cómplices. ¿Y si Arsène Lupin se escapa?, objetó el director. Emplearemos a los hombres necesarios para evitarlo. Pero si se muestra más listo de la cuenta, peor para él. En cuanto a su banda, si el jefe se niega a hablar, lo harán los demás. Y de hecho, Arsène Lupin no hablaba mucho. Desde hacía meses, el juez de instrucción, Jules Bouvier, se esforzaba en vano. Los interrogatorios se habían reducido a charlas carentes de interés entre el juez y el abogado Danval, uno de los más destacados del colegio, que sabía lo mismo del acusado que cualquiera que pasara por allí. De vez en cuando, por educación, Arsène Lupin dejaba caer alguna cosa como: pues claro, señor juez, estamos de acuerdo. El robo al banco Credit Lyonnais, el robo de la Rue de Babylone, la emisión de billetes falsos, el caso de las pólizas de seguro, los robos en los castillos de Armesnil, Gouret, Imblabevain, Groselliers y Malaquis, todo ha sido obra de su servidor. Entonces, ¿podría explicarme? Es inútil, lo confieso todo y hasta 10 veces más cosas de las que no saben nada. Agotado por la infructuosa tarea, el juez había suspendido los molestos interrogatorios. Sin embargo, tras conocer la existencia de las notas interceptadas, los retomó. Así que, de manera regular, a mediodía, Arsène Lupin era trasladado desde la Santé al centro de detención en el coche de la penitenciaría, junto con un grupo de detenidos. Regresaban hacia las 3 o las 4 de la tarde. Pero una tarde, dicho viaje de vuelta se llevó a cabo en condiciones inusuales. No habían interrogado todavía a los otros detenidos de la Santé, así que decidieron llevar primero de regreso a Arsène Lupin. Viajaba solo en el vehículo. Estas furgonetas penitenciarias, vulgarmente conocidas como cestas de ensalada, se dividen longitudinalmente por un pasillo central en el que se abren 10 compartimientos, 5 de cada lado. Cada compartimiento está dispuesto de tal forma que solo se puede ir sentado, y por consiguiente los 5 prisioneros, además de viajar bastante estrechos, lo hacen separados unos de los otros por particiones paralelas. Un guardia municipal, de pie en un extremo, vigila el pasillo. Lo colocaron en la tercera celda de la derecha, y el pesado vehículo se puso en marcha. Arsène calculó cuidadosamente cuando salían del Quai de Horloge, cuando pasaban ante el Palacio de Justicia. Entonces, al llegar más o menos
al centro del puente de Saint-Michel, presionó con el pie derecho la placa metálica que cerraba su celda, como siempre hacía. De inmediato, algo se activó y la placa de metal se movió de manera imperceptible. Pudo comprobar que iba sentado entre las dos ruedas. Esperó. Siempre alerta, la furgoneta subió lentamente por el Boulevard Saint-Michel. En la esquina de Saint-Germain se detuvo. Un caballo que tiraba de un carro se había desplomado. Con el tráfico interrumpido, enseguida se acumularon numerosos coches y varios ómnibus. Arsène Lupin echó un vistazo. Otra furgoneta carcelaria se había detenido junto a la que él ocupaba. Levantó la cabeza un poco más, puso un pie en uno de los radios de la rueda y saltó al suelo. Un cochero lo vio. Se echó a reír y luego intentó llamar la atención. Sin embargo, su voz se perdió en el ruido del tráfico, que había comenzado a moverse de nuevo. Además, Arsène Lupin ya estaba lejos. Se había alejado varios metros a la carrera, pero al llegar a la acera de la izquierda se volvió, miró a su alrededor y tomó aire, como si no supiera todavía qué dirección seguir. Después, decidido, se metió las manos en los bolsillos y con el aire despreocupado de quien pasea, subió por el bulevar. Era un día cálido y brillante de otoño y los cafés estaban llenos. Se sentó en una terraza, pidió una jarra de cerveza y un paquete de cigarrillos. Vació el vaso con pequeños sorbos, se fumó un cigarrillo tranquilamente y se encendió un segundo. Finalmente se levantó y pidió al camarero que llamara al propietario. Cuando llegó, Arsène le habló en voz alta para que lo escuchara todo el mundo. Lo lamento mucho, señor. He olvidado la cartera. Tal vez mi nombre sea lo suficientemente conocido como para que me fíe durante unos días. Arsène Lupin. El propietario lo miró creyendo que se trataba de alguna broma, pero Arsène repitió: Lupin, prisionero en la Santé, ahora fugitivo. Me atrevo a asumir que el nombre os inspirará una total confianza. Y se alejó entre risas, sin que el propietario le reclamara el dinero. Cruzó la Rue Soufflot y tomó la Rue Saint-Jacques. Siguió su camino con calma, fumando sus cigarrillos y mirando los escaparates de las tiendas. En el Boulevard Port Royal se orientó, preguntó y se dirigió hacia la Rue de la Santé. Los altos muros prohibidos de la prisión se elevaban ahora frente a él. Los rodeó, se acercó al guardia que estaba de centinela y se quitó el sombrero. ¿Es la prisión de la Santé, verdad?, preguntó. Sí. Me gustaría regresar a mi celda. La furgoneta me ha dejado en el camino y no es mi deseo abusar. Venga, hombre, vete por donde has venido y que sea rápido, gruñó el guardia. Discúlpeme, pero es que he venido justamente de dentro de esa puerta, y si no me permite que Arsène Lupin entre a la prisión, lo pagará caro, amigo mío. Arsène Lupin, pero ¿de qué estás hablando? Lamento no llevar mi carné, respondió Arsène, fingiendo hurgarse en los bolsillos. El guardia lo miró arriba abajo, asombrado. Entonces, sin decir una palabra, como si no quisiera hacerlo, llamó. La puerta de hierro se abrió parcialmente. Unos minutos después, el director de la prisión apareció corriendo, gesticulando y fingiendo sentir una ira violenta. Arsène sonrió. Señor director, no es necesario jugar ese juego conmigo. Se toman la molestia de llevarme solo en la furgoneta, preparan un atasco de lo más oportuno y esperan que corra a reunirme con mis amigos, ¡ja! Y los 20 agentes de la Santé
que nos escoltaban a pie, en el coche y en bicicleta, me habrían dejado, bueno, no habría salido vivo. O quizás el señor director contaba con eso. Se encogió de hombros y añadió: por favor, les pido que no se preocupen por mí. Cuando quiera escapar, no necesitaré ayuda. 2 días después, el periódico Echo de France, que al parecer se había convertido en el reportero oficial de las hazañas de Arsène Lupin, se decía que era uno de sus principales patrocinadores, publicó una versión con todo lujo de detalles del intento de fuga. Lo publicaron todo, incluso el texto de los mensajes intercambiados entre el prisionero y su misteriosa amiga. Cómo se llevó a cabo dicha correspondencia, la complicidad de la policía, el paseo por el Boulevard Saint-Michel y el incidente del café de la Rue Soufflot. Sabían que los interrogatorios del inspector Dieuzy y los camareros del café no habían obtenido resultado alguno. Además, desvelaron algo extraordinario, algo que demostró la infinita variedad de recursos de Lupin. La furgoneta penitenciaria en la que lo habían transportado estaba completamente trucada, y sus cómplices la habían sustituido por una de las 6 furgonetas habituales que prestaban el servicio. Ya nadie ponía en duda la fuga de Arsène Lupin. De hecho, él mismo la anunció en términos categóricos, como demostraba su respuesta al señor Boivier un día después del incidente. Cuando el juez se burló de su fracaso, Lupin lo miró con frialdad y le dijo: señor, escúcheme bien y créame cuando le digo que este intento de fuga formaba parte de mi plan final. No lo entiendo, se burló el juez. No es necesario que lo entienda. El interrogatorio ocupó las páginas del Echo de France, y cuando el juez reanudó su investigación, Arsène Lupin exclamó con cierto hastío: Dios mío, ¿de qué sirve todo esto? Todas estas preguntas no tienen ninguna importancia. ¿Cómo que no tienen importancia? Claro que no, porque no estaré presente en mi juicio. ¿Quién estará? No, ya lo he decidido, es irrevocable, y nada me hará cambiar de opinión. Tal seguridad, combinada con las indiscreciones inexplicables que Arsène cometía cada día, irritaban y desconcertaban a la justicia. Había secretos que solamente conocía Arsène Lupin, y que, en consecuencia, solo él podía revelar. Pero, ¿con qué propósitos los iba a revelar? ¿Y cómo? Trasladaron a Arsène Lupin a otra celda. Una noche lo bajaron a la planta inferior. Por su parte, el juez cerró la instrucción y devolvió el caso a la acusación. El silencio judicial duró 2 meses. Arsène los pasó, tumbado sobre su lecho, con el rostro casi siempre hacia la pared. El cambio de celda parecía haberlo desanimado. Incluso se negó a recibir las visitas de su abogado. Apenas intercambió unas cuantas palabras necesarias con los guardias. Durante los 15 días anteriores a su juicio, pareció animarse. Se quejó de la falta de aire, así que cada mañana temprano se le permitía salir al patio, flanqueado por 2 hombres. Mientras tanto, la curiosidad pública no había disminuido. Todos los días esperaba leer la noticia de su fuga. Casi se deseaba. Tal era la simpatía pública que se había ganado con su palabra, su alegría, su diversidad, su genialidad inventiva y el misterio de su vida. Arsène Lupin debía fugarse. Era su destino inevitable. Incluso sorprendía que estuviera tardando tanto. Todas las mañanas, el comisario de policía preguntaba a su secretario: Bien. ¿Todavía no se ha fugado? No, señor comisario.
Mañana entonces. El día antes del juicio, un caballero se presentó en las oficinas de un importante periódico. Pidió ver al reportero judicial, le lanzó una tarjeta a la cara y se marchó a toda velocidad. En la tarjeta iban escritas las siguientes palabras: Arsène Lupin siempre cumple sus promesas. En aquellas condiciones comenzó el juicio. La afluencia del público era enorme. Todo el mundo quería ver al famoso Arsène Lupin y saber, antes que nadie, cómo se mofaría de la justicia. Abogados y magistrados, periodistas y gente de a pie, artistas y mujeres elegantes, toda la sociedad parisina se apretujaba en los bancos de la vista. Llovía. Fuera hacía un día oscuro, sombrío. No pudieron ver bien a Arsène Lupin cuando los guardias lo llevaron a la sala. Sin embargo, su actitud grave, la manera en que se desplomó sobre el asiento, su inmovilidad indiferente y pasiva, no hablaban demasiado en su favor. Su abogado, uno de los asistentes de Danval, que consideraba indigno el papel que le habían otorgado, le dirigió varias veces la palabra. Lupin simplemente movía la cabeza, sin decir nada. El secretario del tribunal leyó la acta de acusación y luego habló el juez. Acusado, póngase de pie. Díganos su nombre, apellidos, edad y profesión. Al no recibir respuesta, el juez repitió: Su nombre. Le he preguntado su nombre. Una voz pastosa y cansada articuló: Badru Désiré. Un murmullo de sorpresa invadió el tribunal, pero el juez continuó: ¿Badru Désiré? Ah, un nuevo alias. Bien, bien, dado a que es uno más de los muchos nombres que ha usado, y que sin duda es tan imaginario como los demás, nos quedaremos con el nombre de Arsène Lupin, bajo el que es usted más conocido. El juez consultó sus notas y continuó: Porque, a pesar de todas las investigaciones llevadas a cabo, nos ha resultado imposible reconstruir su identidad. Presenta usted un caso único en nuestra sociedad moderna, el de no tener pasado. No sabemos quién es, de dónde viene, dónde nació, ni dónde se crió. En suma, un misterio. Aparece hace 3 años de la nada, procedente no se sabe de dónde, y se presenta como Arsène Lupin. Es decir, una extraña combinación de inteligencia y perversión, de inmoralidad y generosidad. La información que poseemos sobre usted, previa a dicha fecha, no son más que suposiciones. Es probable que el llamado Rosat, que trabajó 8 años con Dixon, el prestidigitador, no fuera otro que Arsène Lupin. También es probable que el estudiante ruso, que frecuentaba hace 6 años el laboratorio de Altier en el hospital de Saint-Louis, y que a menudo asombraba al médico con sus ingeniosas hipótesis sobre materia bacteriológica y sus audaces experimentos en enfermedades de la piel, no fuera otro que Arsène Lupin. También es probable que Arsène Lupin fuera el maestro de lucha japonés que se estableció en París mucho antes que conociéramos el jiu-jitsu. Tenemos motivos para creer que Arsène Lupin fue el ciclista que ganó el Gran Premio de Exposición, cobró los 10.000 francos y desapareció para siempre. Arsène Lupin puede haber sido también la persona que salvó tantas vidas en el bazar de caridad, sacándolas a través de un pequeño tragaluz, y luego las desvalijó. El juez se detuvo un momento y continuó: Esta época parece haber sido una especie de preparación completa para la batalla que he estado librando desde entonces contra la sociedad, un aprendizaje metódico en el que desarrolló su fuerza
energía y habilidad hasta los niveles más altos. ¿Reconoce usted la exactitud de estos hechos? Durante el discurso, el acusado había ido pasando el peso de su cuerpo de una pierna a otra, con una espalda encorvada y los brazos inertes. Bajo la luz, ahora más intensa, se podía observar su extrema delgadez, sus mejillas hundidas, sus pómulos prominentes, su rostro color terroso, salpicado de pequeñas manchas rojas, y enmarcado en una barba rugosa y desigual. La vida en prisión lo había hecho envejecer y marchitarse. Ya no se apreciaba la silueta elegante y el rostro jovial que habíamos visto retratado tan a menudo en los periódicos. Parecía no haber oído la pregunta planteada por el juez. 2 veces se repitió. Entonces levantó la vista, pareció reflexionar, y luego, haciendo un esfuerzo desesperado, murmuró: Padre Désiré. El juez se echó a reír. No entiendo la teoría de su defensa, Arsène Lupin. Si usted está tratando de evitar la responsabilidad de sus crímenes, representando el papel de imbécil, como quiera, pero procederé con el juicio y no prestaré atención a sus estrategias. Y empezó a narrar, con todo lujo de detalles, los diversos robos, estafas y falsificaciones de los que se acusaba a Lupin. A veces cuestionaba al prisionero, quien respondía con un gruñido, o no lo hacía en absoluto. Se inició el interrogatorio de los testigos. Hubo varios testimonios sin importancia, otros más serios, pero todos tenían en común numerosas contradicciones e inconsistencias. Una tediosa oscuridad envolvió el proceso hasta que el detective Ganimard fue llamado al estrado, lo que avivó el interés. No obstante, el viejo policía causó cierta decepción desde el comienzo. Tenía un aspecto no temeroso, que había vivido situaciones bastante peores que aquella, sino inquieto, incómodo. Varias veces miró al prisionero, con evidente desazón. Sin embargo, con las 2 manos apoyadas en la barandilla, relató los acontecimientos en los que había participado, incluyendo la persecución del prisionero por toda Europa y su llegada a América. Todos lo escuchaban con gran avidez, como si estuviera narrando las aventuras más apasionantes, pero hacia el final de su testimonio, después de referirse a sus conversaciones con Arsène Lupin, se detuvo en 2 ocasiones, como si estuviera distraído, indeciso. Era evidente que algún otro pensamiento le obsesionaba. Si se encuentra indispuesto, sería mejor interrumpir su testimonio, le dijo el juez. No, es que... solo que... Se detuvo, miró fija y atentamente al prisionero y añadió: Le pido permiso para examinar al prisionero más de cerca. Hay algo extraño en él que debo comprobar. Se acercó al acusado, lo examinó con mayor atención y concentración durante varios minutos, y luego regresó al estrado, y desde allí, con tono un tanto solemne, anunció: Declaro bajo juramento que el hombre que está ahí presente ante mí no es Arsène Lupin. Un profundo silencio acogió estas palabras. ¿Pero qué dice? ¡Menuda insensatez!, exclamó el juez sorprendido. A primera vista, existe cierto parecido, sí, lo confieso, pero si se estudia detenidamente la nariz, la boca, el pelo, el color de la piel, verá que no es Arsène Lupin, afirmó el inspector con tranquilidad. No es Arsène Lupin. Y los ojos, nunca ha tenido esos ojos de alcohólico. Vamos a ver, explíquese, ¿qué trata de decir? ¿Qué sé yo? Habré encontrado la manera de poner a este pobre diablo en su lugar, a menos
de que sea un cómplice. Se escucharon gritos y risas entre el público, y se produjo una gran conmoción en la sala ante aquel inesperado giro teatral. El juez mandó llamar al juez de instrucción, al director de la Santé y a los guardias, y aplazó la vista. Al reanudarse, Boivier y el director de la prisión examinaron al acusado y declararon que solo había un vago parecido entre el preso y Arsène Lupin. Entonces, ¿quién es este hombre?, exclamó el juez. ¿De dónde ha salido? ¿Y por qué está en manos de la justicia? Comparecieron los dos guardias de la Santé, y asombrosa contradicción, ambos declararon que el prisionero era el hombre que les habían mandado a vigilar. El juez tomó aire. Sí, creo que es él, dijo uno de los guardias. ¿Cómo que cree? Bueno, es que apenas lo he visto. Lo trajeron por la noche y llevaba 2 meses tumbado con la cara vuelta hacia la pared. ¿Y antes de esos 2 meses? Antes no ocupaba la celda 24. Y lo cambiamos de celda después de su intento de fuga, interrumpió el director. ¿Y usted, señor director, no lo ha visto durante esos 2 meses? No he tenido la ocasión, no se dio problema alguno. ¿Y entonces, ese hombre no es el detenido que le entregaron? No. ¿Y quién es? No lo sé. Así que tenemos ante nosotros a un hombre que se hace pasar por Arsène Lupin desde hace 2 meses. ¿Cómo se lo explica? Imposible. ¿Y bien? Con absoluta desesperación, el juez se dirigió al acusado y le habló en un tono conciliador. Acusado, ¿puede decirme cómo y desde cuándo está en manos de la justicia? El tono benevolente pareció desarmar la desconfianza de aquel hombre, o despertó su interés por entender. Trató de responder. Finalmente, tras un interrogatorio hábil y delicado, logró formar algunas de las frases de las que dedujeron lo siguiente. 2 meses antes lo habían llevado al centro de detención. Allí había pasado una noche y una mañana. Llevaba encima la cantidad de 75 céntimos y lo habían puesto en libertad, pero al atravesar el patio, los 2 guardias lo habían cogido y lo habían llevado hasta el coche carcelario. Desde aquel preciso momento había ocupado la celda 24 y no se quejaba del trato. Le daban bien de comer y no dormía del todo mal, así que no había dicho nada. Aquella historia parecía verosímil, pero en medio de las risas y la emoción del público, el juez aplazó el juicio hasta que la historia pudiera ser investigada y verificada. La investigación determinó inmediatamente los siguientes hechos, documentados en los registros penitenciarios. 8 semanas antes, un hombre llamado Désiré Baudru había dormido en el centro de detención, puesto en libertad al día siguiente. Salió de allí a las 2 de la tarde. El mismo día, a las 2 en punto, después de haber sido interrogado por última vez, Arsène Lupin salió del centro de detención y volvió a la Santé en una furgoneta carcelaria. Habían cometido un error los guardias. ¿Acaso, confundidos por el parecido, habían sustituido por un descuido a este hombre por su prisionero? Para ello, había sido preciso que se hubieran dejado llevar por una autocomplacencia que no se correspondía con su servicio. Se había planeado el cambio con antelación, más allá que la tipología de los lugares donde se produjo hacía que esa suposición resultara casi irrealizable. También hubiera sido necesario que Baudru fuera cómplice y que hubiera provocado su propia detención con el único propósito de ocupar el lugar de Lupin. Pero entonces, ¿qué milagro habría conseguido que tal plan
basado en una serie de oportunidades improbables, de encuentros fortuitos y errores fabulosos, tuviera éxito. Llevaron a Désirée Baudru al servicio antropométrico. No se encontró ningún expediente. Por lo demás, pudieron rastrear fácilmente su historia pasada. Lo conocían en Courbevoie, en Asnieres y en Levallois. Vivía de la limosna y dormía en una de esas chabolas cerca de la barrera de Ternes. Sin embargo, llevaba un año desaparecido. ¿Lo había contratado Arsène Lupin? No había pruebas en ese sentido, y aunque hubiera sido así, no se explicaba la huida del prisionero, que seguía siendo un prófugo. De las 20 hipótesis que se barajeaban, ninguna resultaba satisfactoria. De lo que no había duda era de la propia fuga, un acto incomprensible, sensacional, en el que tanto el público como la justicia podían distinguir un plan cuidadosamente trazado, una secuencia de acciones maravillosamente conectadas y cuyo desenlace encajaba perfectamente con la vanidosa predicción de Arsène Lupin. No estaré presente en mi juicio. Tras un mes de minuciosas investigaciones, el enigma seguía presentando el mismo carácter indescifrable, pero no podían dejar preso indefinidamente al pobre diablo de Baudru. Procesarlo era ridículo. No había cargos en su contra. El juez de instrucción firmó la orden para ponerlo en libertad. Sin embargo, el jefe de la Sûreté decidió mantenerlo bajo vigilancia. Era idea de Ganimard. Según él, no había ni complicidad ni casualidad. Baudru no era más que un instrumento que Arsène Lupin había utilizado con extraordinaria habilidad. Al ser puesto en libertad, Baudru les llevaría a Arsène Lupin, o al menos a alguno de sus cómplices. Los inspectores Follefant y Giudici fueron asignados para ayudar a Ganimard, y una brumosa mañana de enero, las puertas de la prisión se abrieron para Désirée Baudru, un hombre libre. Al principio parecía sentirse incómodo y caminaba como alguien que no sabe muy bien qué hacer con su tiempo. Avanzó por la Rue de la Santé y la Rue de Saint-Jacques. Se detuvo frente a una tienda de ropa usada. Se quitó la chaqueta y el chaleco. Vendió el chaleco por unas monedas y, volviéndose a poner la chaqueta, siguió su camino. Cruzó el Sena. En el Châtelet le adelantó un ómnibus. Trató de subir, pero no había sitio. El revisor le aconsejó que cogiese un número y entró en la sala de espera. Al momento, Ganimard llamó a sus dos asistentes y, sin apartar la mirada de la sala de espera, les dijo a toda prisa: buscar un vehículo. No, mejor dicho, 2. Es más prudente. Iré con uno de vosotros y lo seguiremos. Los hombres obedecieron. Sin embargo, Baudru no apareció. Ganimard se adelantó y entró en la sala de espera. No había nadie. «Pero qué idiota soy», murmuró Ganimard. «Se me había olvidado la otra salida». En efecto, un pasillo interior comunicaba la sala de espera con la Rue de Saint-Martin. Ganimard echó a correr y llegó justo a tiempo para ver a Baudru subido a la línea de Batignolles-Jardin des Plantes, que en aquel instante giraba a la esquina de la Rue de Rivoli. Corrió y cogió el ómnibus, pero los dos agentes se habían quedado atrás. Tendría que seguir la persecución él solo. Enfurecido, estuvo a punto de dejarse de formalidades y agarrar a Baudru por el cuello. ¿Acaso aquel supuesto imbécil no lo había separado de sus agentes en un acto premeditado y valiéndose de una ingeniosa artimaña? Observó a Baudru. Dormitaba en el asiento, con la cabeza que se movía de un lado a otro,
Iba con la boca medio abierta y una expresión increíble de estupidez en su rostro. No, tal adversario era incapaz de engañar al viejo Ganimard. Había sido un golpe de suerte, nada más. En el cruce de las galerías Lafayette, el hombre bajó del ómnibus y tomó el tranvía de la Muette, siguiendo el Boulevard Haussmann y la avenida Victor Hugo. Baudru se apeó frente a la estación de la Muette y con aire indiferente se adentró en el Bois de Boulogne. Vagaba de un camino a otro, volvía sobre sus pasos, se alejaba. ¿Qué estaba buscando? ¿Tenía algún objetivo? Al cabo de una hora dando vueltas, el cansancio pareció hacer mella en él. Vio un banco y se sentó. El lugar, no lejos de Autentiol, al borde de un estanque escondido entre los árboles, estaba absolutamente desierto. Pasó una media hora. Ganimard se impacientó y decidió hablar con el hombre. Se acercó y se sentó junto a Baudru. Se encendió un cigarrillo y dibujó sobre la arena unos círculos con la punta de su bastón. No hace mucho calor, le dijo. Silencio, y de repente, en aquel silencio, se oyó una carcajada ahogada, pero alegre, feliz, la risa de un niño al que le habían dado un ataque de risa y que no puede controlarse. Claramente, Ganimard sintió que se le erizaba la piel. Esa risa infernal, conocía tan bien. Con ese movimiento brusco, agarró a aquel hombre por las solapas de la chaqueta y lo miró de manera profunda, violenta, con mayor intensidad que durante la audiencia, y vio que aquel ya no era el mismo hombre que había visto allí. Era él, pero al mismo tiempo era el otro, el verdadero. Ayudado por una voluntad cómplice, distinguió de nuevo la vida intensa en los ojos, lleno de rasgos delgados del rostro. Percibió la carne real debajo de la piel flácida, la boca verdadera tras la mueca que la deformaba. Eran los ojos del otro, la boca del otro. Era, especialmente, aquella expresión aguda, alerta, burlona, espiritual, tan clara y tan joven. «¿Arsène Lupin? ¿Arsène Lupin?», tartamudeó. Luego, en un repentino ataque de furia, agarró a Lupin por el pescuezo y trató de derribarlo. A pesar de sus 50 años, todavía poseía una fuerza inusual, y mientras que su adversario parecía hallarse en una condición débil, y sería un golpe maestro si lograba detenerlo. La lucha fue breve. Arsène Lupin se defendió con facilidad, y con la misma celeridad con la que se había lanzado, Ganimard lo soltó. Dejó caer el brazo derecho, inerte, inútil. Si hubieras tomado las clases de Jiu-Jitsu en el Cours des Orfebres, sabrías que ese golpe se llama Udi-Chi-Ji en japonés, declaró Lupin, y añadió fríamente: un segundo más y te hubiera roto el brazo. ¿Qué es lo que mereces? ¿Cómo puede que ser tú, un viejo amigo a quien estimo y ante quien expongo tan voluntariamente mi verdadera cara, abuses así de mi confianza? No está bien. ¿Cuál es el problema? Ganimard no respondió. Aquella fuga, de la que se consideraba responsable, era el hecho más vergonzoso de su carrera. ¿Acaso no había sido él quien provocó el error de la justicia con su testimonio? Una lágrima le rodó por la mejilla hasta el bigote gris. Dios mío, venga, Ganimard, no te lo tomes tan en serio. Si no hubieras hablado tú, me las hubiera arreglado para que lo hiciera otro. A ver, ¿habría dejado que condenaran a Désiré Baudru? Entonces, ¿eras tú el que estaba allí? ¿El que está aquí ahora?, murmuró Ganimard. Soy yo. Siempre yo. Solo yo. ¿Y cómo es posible? Tampoco hace falta ser brujo. Simplemente basta con
como señaló el valiente juez, prepararse durante años para hacer frente a cualquier eventualidad. Pero tu cara, tus ojos. Entenderás que los 18 meses que trabajé con el doctor Altier en el Hospital San Luis no fueron por el amor al arte. Consideré que quien en algún día tendría el honor de llamarse Arsène Lupin no debería verse sometido a las leyes ordinarias que rigen la apariencia y la identidad. La apariencia se puede modificar a voluntad. Por ejemplo, una inyección hipodérmica de parafina se hincha la piel en el lugar deseado. El ácido pirogálico puede cambiar el color de piel a la de un indio. El jugo de la celedonia te adorna con hermosas erupciones y tumores. Hay compuestos químicos que afectan el crecimiento de la barba y el cabello, otros que cambian el tono de voz. Sumemos a eso 2 meses con la dieta de la celda 24, ejercicios repetidos 1000 veces para abrir la boca en una cierta mueca, para inclinar la cabeza en cierta posición y curvar la espalda y los hombros. Y por último, 5 gotas de antropina en los ojos para que presenten ese aspecto desorbitado, con la mirada de ida y ¡listo! Pero no coincido cómo engañaste a los guardias. La metamorfosis fue progresiva. La evolución fue tan gradual que no se dieron cuenta. ¿Y Désiré Baudru? Baudru existe. Es un pobre inocente al que conocí el año pasado y que en realidad guarda cierto parecido conmigo. Considerando que mi detención era posible, me aseguré que estuviera a salvo y estudié los puntos que nos diferenciaban con el fin de corregirlos en mi propia persona todo lo posible. Mis amigos consiguieron que pasara una noche en el centro de detención y que saliera de allí al día siguiente, aproximadamente a la misma hora que yo, para que fuera fácil de comprobar, porque era necesario tener registro de su detención. De lo contrario, la justicia se habría preguntado quién era yo. Pero, al ofrecerles este excelente Baudru, era inevitable que mordiera el anzuelo, y que, a pesar de las dificultades casi imposibles que presenta una sustitución, prefieran creer en eso antes de que confesar su ignorancia. ¿Entiendes? Sí, por supuesto, murmuró Ganimard. Y además, añadió Arsène Lupin, tenía un as bajo la manga que me había preparado desde el principio, un público ansioso a la espera de mi fuga. Y ese es el error fatal en el que caíste tú y los demás durante esta fascinante partida que entablamos la justicia y yo, y en el que estaba en juego mi libertad. Supuse que estaba actuando, movido por la fanfarronería, embriagado por mi éxito de principiante. ¡Ja! Arsène Lupin, culpable de tal debilidad. Y al igual que en el caso Carjon, te dijiste: si Arsène Lupin grita a los 4 vientos que se va a escapar, es porque tiene motivos para creerlo. Pero maldita sea, lo que no has entendido todavía es que, para fugarme sin fugarme, era necesario que todo el mundo creyera desde un principio en esa fuga. Que fuera un acto de fe, una convicción absoluta, una realidad tan clara como el agua. Y así fue, por voluntad mía. Arsène Lupin se fugaría. Arsène Lupin no asistiría a su juicio. Y cuando tú te levantaste para decir: el hombre aquí presente no es Arsène Lupin, todo el mundo estaba dispuesto a creerte. Si una sola persona lo hubiera dudado, si alguien hubiera dicho simplemente: ¿y si lo fuera?, habría perdido al instante. Bastaba con inclinarse sobre mí, no con la idea de que yo no era Arsène Lupin, como tú y los demás creíste en el juicio, sino con la idea de que yo podría ser Arsène Lupin. Me habrían reconocido a pesar de todas mis precauciones, pero estaba tranquilo. Era lógico que, psicológicamente,
nadie se prepara para considerar esta sencilla idea. Cogió a Ganimard de la mano. Venga, Ganimard, entre tú y yo, confiesa que 8 días después de nuestra conversación en la prisión de la Santé, me estuviste esperando en tu casa a las 4, como te solicité. ¿En la furgoneta de la prisión? Dijo Ganimard, eludiendo dar una respuesta. Un farol. Mis amigos arreglaron esa vieja furgoneta, sin usar, para intentarlo. Pero no creía que fuese muy práctico si no se daba el aire de una serie de circunstancias excepcionales. Solamente me pareció útil llevar a cabo ese intento de fuga para darle todavía más publicidad. Una primera fuga planeada audazmente le daría a la segunda el valor de una fuga hecha con antelación. De modo que el cigarro lo rellené yo. Lo mismo hice con el cuchillo. ¿Y los mensajes? Los escribí yo. ¿Y la misteriosa corresponsal? Ella y yo somos uno. ¿Puedo cambiar mi caligrafía según mis deseos? Ganimard reflexionó un momento. Cuando el servicio antrométrico examinó el caso de Baudru, ¿por qué no se dieron cuenta de la coincidencia con Arsène Lupin? Objetó. La ficha de Arsène Lupin no existe. No me digas. O si existe, es falsa. He prestado considerable atención a este asunto. En primer lugar, el método Bertillon registra las marcas visibles de identificación y, como ves, no es infalible. Después, tiene en cuenta las medidas de la cabeza, los dedos, las orejas, etc. En estos últimos aspectos no hay nada que hacer. ¿Y entonces? Entonces, tuve que pagar. Incluso antes de regresar de América, uno de los empleados del servicio aceptó cierta suma para escribir cifras falsas en mis medidas, y con eso es más que suficiente para que el método no funcione y que una ficha se clasifique en un archivo diametralmente opuesto al correcto. Por lo tanto, la ficha de Baudru no podría coincidir con la de Arsène Lupin. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Ganimard, tras un breve silencio. Ahora voy a descansar, a disfrutar de mejor comida que estos últimos meses y a volver a ser yo mismo poco a poco, respondió Lupin. A veces está muy bien ser Baudru o cualquier otro, cambiar de personalidad como de camisa y escoger tu apariencia, voz, mirada o escritura, pero llega un momento en el que uno no se reconoce a sí mismo y es triste. Experimento exactamente lo que debió experimentar el hombre que perdió su sombra. Así que voy a buscarme a mí mismo y encontrarme de nuevo. Se paseó de arriba a abajo. La luz del día dejó de pasar cierta oscuridad. Se detuvo frente a Ganimard. Creo que ya no tenemos nada más que decirnos, ¿verdad? Solo una cosa, respondió el inspector. Me gustaría saber si tienes intención de revelar la verdad de lo sucedido con tu fuga. ¿El error que he cometido? ¡Oh, claro que no! Jamás nadie sabrá que Arsène Lupin fue puesto en libertad. También me interesa seguir rodeado de misterio y dejar que mi fuga conserve su carácter casi milagroso. Así pues, no temas nada, mi querido amigo, y adiós. Voy a salir a cenar esta noche y tengo el tiempo justo para vestirme. Pensé que querías descansar. Hay obligaciones sociales que uno no puede evitar. Ya descansaré mañana. ¿Y dónde cenas esta noche? En la embajada británica. Y así, con la elegancia de quien se desvanece entre las sombras de un teatro tras su mejor actuación, Arsène Lupin nos demuestra, una vez más, que las cadenas solo existen para aquellos que no tienen imaginación suficiente para romperlas. Arsène Lupin se despide con una risa victoriosa
de que de nueva cuenta se salió con la suya, de que consiguió el escape perfecto de prisión, donde fue la policía y el detective Ganimard quienes lo habían dejado salir, cayendo en un truco de años de aprendizaje de cómo disfrazarse, como el hecho de tener fe en que todos caerían en su trampa, preparándose para su siguiente aventura, su siguiente robo que parecería legendario, introducirse a la embajada británica, mientras sabía que el detective Ganimard no revelaría cómo lo hizo, haciendo que su leyenda creciera y le agregarán poderes mágicos. La verdadera pregunta es, ¿cuándo perdieron todos de vista a Arsène Lupin para que los engañara, incluso al detective que logró atraparlo por primera vez? Espero que este final de la trilogía de Arsène Lupin haya sido de su agrado. ¿Pudieron detectar cómo es que Arsène Lupin se escaparía de la cárcel o tenían otras teorías de cómo se escaparía? ¿Creyeron que cuando Arsène Lupin parecía que se había escapado volvería a la prisión para burlarse de la policía? Les invito a compartir sus pensamientos de lo que esperaban que sucediera en esta historia y si adivinaron cómo es que escapó de la cárcel en la sección de comentarios. Ha llegado la hora de despedirnos, de apagar esta fogata y verificar todas nuestras pertenencias. No vaya a ser que Arsène Lupin haya estado entre nosotros, cometiendo alguno de sus legendarios crímenes y robándonos nuestras cosas. Si te gustan las historias que narramos aquí en Historias de Fogata de Medianoche, les hago la cordial invitación a suscribirse al canal, para no perderse ninguna de las historias que estaré compartiendo con ustedes, y posiblemente conozcamos otra de sus aventuras de este legendario caballero ladrón. Y antes de irnos, recuerden esto, manténganse alerta, recuerden analizar cada uno de los detalles, que es lo más importante en una investigación, porque puede que Arsène Lupin esté más cerca de lo que pensamos.